Me remonté a unos cuantos años atrás, cuando lo conocí. Recién comenzaba a utilizar en este pequeño territorio los medios tecnológicos de comunicación global. Me comentabas, con la tecnología vamos a estar conectados al mundo y desde tu casa vas a poder trabajar con lugares inimaginables del planeta. Para mí era algo casi imposible. Pero él, fiel a sus ideales y convicciones, se radicó en Pilar, provincia de Buenos Aires, y logró realizar proyectos con universidades nacionales y otros que presentó en el viejo continente. Y ahora escribir un libro. Por eso te invito a que nos comente cómo nació esta idea. Bueno, muchas gracias. No me vas a hacer emocionar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la gente de la biblioteca por facilitar el espacio y por supuesto a un par de amigos que están presentes acompañando, a algunos exalumnos de Valle. Y la verdad quiero, sí, sinceramente agradecer a la persona que me invitó a trabajar con él, Ruperto Goñi, en el momento que era intendente. Así que para mí estar en Levalle, haber vivido, haber dado clase y haber palpado lo que es la población, es parte de la experiencia que tal vez en algunos renglones del libro está reflejado. Así que gracias también a los demás que me identifico por estar presente y acompañarme. Ah, perdón. Mi sobrina, tengo mi sobrina que ha venido con mi sobrino nieto. Sí, así que bueno, muchas gracias. Bueno, nada, este libro es una experiencia personal, recorridas, basado en una visión. Creo que no lo preparamos, pero lo que dijo Mirta es real. Yo nací en un pueblo rural, 400 habitantes, rurales, con la gente del campo. No teníamos nada, no teníamos agua, no teníamos luz, la luz era a las 6 de la tarde. Pero uno tenía sueños. Y yo me acuerdo, mi padre me regala una radio, de esa que me podía colar por onda corta. Y a mí me fascinaba esconderme detrás del árbol porque era un poco prohibido en esa época escuchar cosas que parecía que en ese caso era la voz de Rusia. Un mundo que parecía que era el demonio de los lados. Y esos sueños, yo decía, ¿qué será aquello? Y bueno, esos sueños me movilizaron, por supuesto, uno va caminando, recorriendo y pude, por suerte, andar por distintos territorios y ver la relación de esos territorios o la población con esos territorios. Esas cosas uno las va acumulando. Las cosas de la vida hizo que lo cuento en el libro. Hoy hablaba con un periodista y charlábamos, dice, ¿por qué territorio invisible? Entonces yo le decía, vos usás un micrófono. ¿Cómo llega tu voz a tu audiencia? Por el éter. Acá no. El éter, ¿lo viste alguna vez? ¿Alguien lo puede tocar? ¿Alguien lo vio? No, nadie. Sin embargo, hay una conexión y hay una conectividad invisible. El éter es invisible. Es más, es tan tramposo el esquema que los gobiernos se apropian y le dicen propiedad. En el régimen jurídico no hay ninguna ley que pueda decir el éter es propietario. ¿Por qué? Porque no es visible. Esta cosa que nos da vuelta alrededor del mundo es el éter o el mapa electro, esos nombres que hoy podemos escuchar. Bueno, un día estaba en la Bulaye, estaban funciones y la gente pedía el mundial. Y decimos, ¿cómo lo resolvemos? Y la licencia la tenía un canal en Río Cuarto. Si el canal de Río Cuarto no nos brindaba la licencia, no veíamos mundial. Era el mundial del 90. Le digo al intendente que era amigo, quédate tranquilo, no, yo me hago responsable, fui y me compré una antena parabólica en Buenos Aires. La puse en un terreno baldío, me colé en el satélite y la gente vio el mundial grande. Era invisible, sí. Lo hicimos visible, sí, todo el mundo vio el mundial. Entonces yo digo que, ustedes ven el título del libro, y sí, el territorio invisible. El territorio invisible hay en todos lados. ¿Qué es territorio invisible? Lugares invisibles, espacios invisibles. Gente con proyectos que sueña y nunca puede llegar a desarrollarlo. Y muere en la intención. Entonces, ¿por qué el tema global?
porque el libro lo encaro desde lo global, es decir, pensar global y actuar local. Acá hay dos caras en el mundo, lo global y lo local. Nada más. Es cara y contra cara. Ahora, lo local está gobernado por sistemas piramidales donde abajo todos nos sometemos desde el fútbol, por eso les conté el caso del éter, porque el éter, quienes manejan esas señales, es la AFA condiciona el fútbol y la AFA, la FIFA, todos saben en estos últimos tiempos las noticias de lo que es. Entonces yo digo que hay una estructura piramidal que funciona en los gobiernos y en las organizaciones, las ONG, las escuelas. Les voy a contar un caso de la escuela. La primera vez que voy a dar clase, que no fue acá en el colegio nocturno, fue en el colegio secundario en la Villalle, la suerte de haber dado clases en el mismo colegio que fui alumno, y me dan los programas para dar historia universal. Miro los programas y le digo a la jefa del departamento, le digo, perdón, está la historia de todas las civilizaciones del mundo. Está la historia de todos lados, es historia universal. No estaba en la historia de la Villalle. Le digo, perdón, esto es como saber la vida de los vecinos y no saber la nuestra. Entonces dije, siempre me hablaban, a mí me gustaba leer historia cuando era estudiante, tenía tiempo, pero siempre me llamaba la atención cómo armaba la historia. Vos contabas, de acuerdo a la versión de cada uno, te contaban la historia. Vos decís, ¿cuál es la verdad? Hasta que cuando uno tiene la oportunidad de hablar con sus abuelos, la historia oral también es historia y no está en ningún libro. ¿Qué hago? Cuando le digo eso, queda ahí la cuestión. Yo venía investigando la historia de la Bulgaria. Investigo la historia. Me voy hasta Buenos Aires para verificar algunos datos porque había información que estaba suelta. Y le digo a la rectora, yo quiero agregar historia. No, los programas no lo permiten. ¿Perdón? ¿Cómo quiero enseñar la historia del pueblo? Que los chicos puedan hablar con su abuelo, no que lean un libro, que puedan hablar con su abuelo para entender dónde vivió su abuelo, dónde viven sus padres, dónde viven ellos, para saber dónde están, quiénes son, por qué son lo que son. No, no se puede. Se la discutí. Me dice, ¿vos la sabés? La conozco. Se la puedo contar. Y me dijo, bueno, agregar. ¿Qué hice? Los chicos empezaron a investigar. ¿Saben con quién terminaron los chicos hablando? Con el intendente. ¿Y saben qué descubrimos? Que la historia de la Villalle, que le llaman historia oficial, es una leyenda. La historia real no está contada. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo nosotros nos paramos ante el mundo que vemos? Miramos televisión, pero nosotros por ahí perdemos hasta la identidad. Qué curioso. Identidad. Recién Ruperto me preguntaba cómo me había ido en Bolivia. El vicepresidente de la Nación, en el convenio, en la cumbre que estuvo, ¿saben qué dijo el vicepresidente de la Nación? Que la gente cuando se va de sus comunidades a las grandes ciudades pierde identidad. ¿Saben qué es eso? La base de la violencia. Si a eso le ponen droga. Entonces, ¿qué digo? Las comunidades no nos apropiamos de los territorios. Creemos que los gobiernos nos tienen que resolver las cosas. Y muchas cosas las podemos resolver nosotros. La biblioteca, yo sé que con esfuerzo la resuelve por sí mismo, las cooperadoras de las escuelas con esfuerzo la resuelven, pero todo esfuerzo, ¿qué digo? Que dentro de las estructuras de poder ya no da más. Hay un capítulo que yo cuento en los municipios de la provincia de Buenos Aires, que si es un modelo agotado, o los intendentes son rehenes. Ruperto no me va a dejar mentir, ha sido intendente, y los intendentes viven atendiendo crisis. Y más de una vez los recursos al territorio no llegan. Y hay que ir a mendigarle a Córdoba para que lleguen los recursos. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto esperamos que esos recursos que siempre esperamos lleguen? ¿Un color político? Siempre igual, porque el lenguaje es el mismo. Entonces digo, por fuera de eso, ¿hay algo? Sí, es lo que yo llamo territorio invisible. Ustedes ven un elefante acá. Casi todos como figura lo pueden ver. Pero si ustedes ven, está partido, hay sectores blancos, grises, negros. Y atrás una pregunta, ¿qué ven? ¿Un territorio fragmentado? ¿Un elefante? ¿Qué es lo que ven? Bien, esto que ven acá, voy a empezar a denunciar un poquito el libro, así lo entusiasmo para que lo puedan leer. Adentro cuento una metáfora del rey que llama a 5 ciegos, les pone el elefante delante y les dice, bueno, ¿qué palpa? Uno agarra la cola, el otro agarra la oreja, el otro agarra una parte del cuerpo, el otro agarra la trompa, y cada uno lo que toca lo describe, pero es un pedazo del elefante. Bien, los territorios están fragmentados. Por eso que decía Mirta recién, la globalización impacta en los territorios y fragmenta. El que no entra queda fuera. Y si los gobiernos no pueden, ¿qué hacemos con esa gente? Y ahí vuelvo al ejemplo que yo les ponía de Rosario. Un chico en Rosario hoy que tenga una idea, un proyecto y la escriba,
la lee lo que dijo y no estábamos de acuerdo en el discurso, en lo que me contaste. Un chico en Rosales o en Levalle que tenga una idea, un proyecto y sale a comunicarse, se puede comunicar con el mundo y lo pueden llamar desde el mundo porque su idea la puede hacer valer. Es lo que yo soñaba en mi pueblo cuando escuchaba la ola corona, pero no podía. Entonces decimos, la globalización impacta en los territorios, fragmenta, divide. La pregunta es, ¿nos quedamos a lamentarnos de lo que pasó? ¿O hacemos algo diferente? Y si esperamos los gobiernos, porque ahí hay otro problema, confundimos gobierno con poder. El gobierno es una parte del poder, pero esta biblioteca tiene poder, una ONG tiene poder, una cooperadora, una escuela tiene poder. Ahora parece que el poder pasa solo por el gobierno, entonces entramos en el lenguaje del gobierno, una pirámide y todo el resto queda afuera. Lo más lindo es que cada vez quedamos más afuera. ¿Y qué hacemos? Nos resignamos y decimos, esperábamos que venga, ya va a venir el otro. No, digo, hay muchísimas cosas por hacer y darle vida. Me cansé de vincularme con universidades. ¿Saben qué vi en la universidad? No solo que la cursé, sino que después trabajé con las universidades. ¿Saben qué vi? Se me acabó el presupuesto. No tengo gente. Y ahí está el libro. Uno lee el libro y te dice qué hacer, pero nadie te dice cómo. Ahora, yo fui a vivir en la ciudad de Pilar, eran 120.000 habitantes hace 21 años atrás. Hoy son 500.000 habitantes. ¿Saben cuánto es el presupuesto del municipio? Si yo les comparo, provincia de La Pampa, provincia de San Luis, provincia de La Rioja, tienen 300.000 habitantes cada uno, entre 280 y 320.000 habitantes. 10.000 millones de presupuesto cada uno de ellos. Pilar tiene 1.400 millones y tiene 500.000 habitantes. Quiero que me diga un intendente cómo gobierna. Posible. Ahora, hay universidades con 22 hectáreas, pero nosotros, se nos enfermaba, una persona se nos accidentaba frente al hospital y no lo dejaban entrar, porque no tenía labor social. Es una locura. ¿De dónde son los alumnos? Me acuerdo yo en la ULAY una vez fui a la Universidad de Río Cuarto y dije, nosotros proveemos alumnos para acá, ¿qué nos devuelve Río Cuarto a nosotros? Hicimos un trabajo local con la globalización, que en ese momento hablaba. Entonces la globalización siguió avanzando, ¿pero con qué? Con la tecnología. Y la tecnología es una herramienta que puede hacer daño y si nos avivamos, la podemos usar. Los chicos hoy están recontravispados y saben cómo usarla. Ahora lo usan para mandar saludos, lo usan para mensajes, pero también lo pueden usar para en sus ideas compartirlas con alguien en algún lado. Y en una de esas no terminan ni en secundario, pero cualquier pibe, por acá, pero cualquier chico hoy o adulto con un smart se comunica con el mundo. Yo trabajo todos los días con el teléfono. Entonces digo, el mundo es diferente, cambió. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para atrás? ¿Lo vamos a modificar nosotros? ¿Lo vamos a parar nosotros? No lo podemos parar. El punto es, ese mundo global que nos impone condiciones, ¿cómo nosotros nos integramos en los territorios para darle vida? Y si el gobierno no da vida, ¿podemos nosotros comunicarnos? Bien. Lo que cuento en el libro es que las universidades dicen qué hacer, pero no dicen cómo. Yo cuento 4 casos concretos que ejecuté prácticamente sin plata con la sociedad civil por fuera de la estructura del poder. Lo cuento acá. Es más, llegué a España. Y en España me senté con el proyecto y dije, se lo regalo. Llegué a Bruselas. Me dice, ¿cómo lo hiciste? Sin plata. ¿Cómo? Sí, estaba ahí. Y les voy a contar un caso que es el que me permitió llegar hasta allá, que es el penúltimo caso y después al final del libro sugiero. Yo nací y me crié en esta zona. En los 90 vimos las cooperativas cómo sobrevivieron al mundo global que se aceleró. ¿Por qué? Porque el capitalismo, al incluirle tecnología, disparó una etapa posterior al capitalismo que son las finanzas. Y las finanzas no tienen fronteras. Es decir, que los países eran del siglo pasado. Hoy es una era, esta era es la era de las ciudades. Entonces uno ve que se conecta Buenos Aires con Barcelona, Rosario con Madrid. La pregunta es, ¿podemos ciudades chicas vincularnos? Sí. ¿Con qué? Con lo que tenemos nosotros. Bien, yo hice la prueba con una ciudad de tercer nivel. Madrid, la punta del vértice, Málaga, la base. Vi que tenía universidad, parque tecnológico y un criterio político parecido. Los 3 elementos, junté los 3, hicieron convenio la universidad y el parque, hizo convenio el municipio y el municipio me iba a contar porque no tiene plata. Fui al parque, la universidad y les voy a contar los resultados. Una pyme de Argentina va a llegar a China hoy, teniendo un laboratorio de investigación con los mejores profesionales, para vender un producto en China tarda 10 años, si es seria, y le va bien. ¿Sabe cuánto tardé con ese puente? 3 años y medio. La empresa hoy está vendiendo, estuve en febrero,
inaugurando, está vendiendo a China. Es decir, que se puede, diferente. Este criterio lógico que está, nos mete en una maquinaria donde todos morimos ahí. Y si no hay ahí, no hay nada. Ahora pregunto, ¿cuánto podemos hacer nosotros? Y acá viene un punto que lo dice en alguna medida el Papa en la encíclica, con mucho sentido común, no desde el punto de vista religioso. Yo digo que a este fraccionamiento nos faltan puentes. Podría ser todo negro, todo gris o todo blanco este elefante. Pero ese fraccionamiento que tenemos en el territorio le faltan puentes. ¿Y qué hay? Muros. Cuento una anécdota en el libro, yo crucé el muro de Berlín antes que cayera, en el año 87. Bien, Pilar está lleno de muros. Pero ¿saben cuál es el peor muro que me encontré cuando fui a implementar estos casos que están contados ahí? Fueron exitosos y me llevó muchísimo tiempo romper ese muro, el mental. ¿Sabe qué me decía un empresario exitoso en Pilar? Nosotros hablamos un idioma diferente a ustedes. ¿Perdón? Un CEO internacional me decía, hablamos un idioma diferente. Usted va a la Universidad Austral y te dicen, yo hablo un idioma diferente a usted. ¿Perdón? ¿Sabe qué idioma habla? Bien, hice la prueba. Hice una tesis, una maestría de la responsabilidad social. Un concepto que Naciones Unidas le bajó al mundo empresario y le dice, señores empresarios, está bien que ganen plata, pero ¿saben qué tienen que hacer? Involucrarse porque son partes, actores sociales de la sociedad donde está. Y hay un fundador de empresa en Argentina que se llama Paolo Roca que dijo, yo no puedo ser exitoso en el mundo si no soy exitoso en mi pueblo y en mi pueblo no me quieren. La pregunta es, si a ellos le bajaron ese lenguaje y tienen que involucrarse con la gente, use el idioma de ellos. ¿Sí? ¿Tiene que les cuente el resultado? La miseria más espantosa que puede escuchar. Y les voy a contar un ejemplo. Pilar hay un barrio que es muy rico, cerrado por supuesto con muros, y afuera teníamos una población que los chicos se nos estaban muriendo por el agua. Y nos llegaban los índices y la municipalidad no tenía para poder resolver el problema. Y había una sociedad de fomento activa, la tomamos con un grupo social y dijimos, vamos a resolver esto, vamos a pensar en los chicos. Bien, usamos el concepto de responsabilidad social, porque habíamos hecho un programa para decirle, involúcrense. Fuimos a verlo, muy elegante, muy paquete, éramos la autoridad municipal, nos ponemos a conversar. ¿Sabe qué me dijo un médico? Nosotros estamos dentro del muro. Digo, sí, está bien, le digo, eso, el muro lo tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Es simple, ¿quién te corta el pasto? El hombre al lado. Ah, claro. La contaminación es del agua. ¿Qué frena el muro de la contaminación? Nada. ¿Está? Entonces, ese muro no es la pared, es mental. Bien, renegamos un año para que nos dieran nada. Otra empresa nos dio, pusimos el agua, resolvieron el problema a los chicos. Ellos siguen pidiéndole la historia clínica para entrar. Entonces, este muro nos ha convertido en que el otro es un enemigo. Entonces, ¿se puede cambiar ese paradigma? Estoy seguro que lleva muchos años, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar y muchos proyectos que se pueden generar si nosotros generamos puentes. Y ahí cuento un caso. Nosotros tenemos 22 centros de salud en Pilar. Un tercio, más de un tercio, casi la mitad del presupuesto se lo lleva a salud. Tenemos 3 hospitales y 22 centros de salud. La salud está al límite. No se puede abastecer. Tenemos 40.000 habitantes en una población. Dijimos, ¿qué hacemos? Una fundación, una ONG. Corredor industrial. Primero fuimos y le vacunamos a los empresarios, los empleados adentro. Contentísimo. Me resolvieron un problema. Me vacunaron al personal. Después fuimos, tocamos timbre y dijimos, bueno, ahora venga a ver el hospital, en la salita que tenemos acá y tenemos 40.000 personas. ¿Qué va a poner para ayudarnos a hacer esta salita que funcione? Hoy esa salita, estamos al borde de la historia clínica de la gente subida a la nube. El ejemplo que pone. Se puede. ¿Cuánto puso la municipalidad? Nada. Todo lo hicimos nosotros. Con las empresas, con la ONG, con el gerenciamiento del área pública, la salita esa ejemplar. ¿Saben qué nos pasa ahora? Que el hospital central nos manda gente porque tenemos equipo tan moderno. Así que si te va bien, también te va mal. ¿Se entiende? Pero ¿qué demostramos? Que se puede hacer. Y cogestión. Empresario. Cuando hacemos un acto de inauguración, ¿sabe qué? Hay menos clientelismo político y todos empresarios. ¿Saben por qué? Porque lo que hicimos es poner dinero. Acá está y venía a verlo. Cuando lo ven, siguen poniendo. Hoy lo que le pedimos lo ponen. Y tenemos una ONG funcionando.
¿Qué digo? Hay miles de gestiones posibles de hacer. El tema es qué hacemos nosotros. ¿Convertimos el territorio en un objeto colonizado desde arriba o lo convertimos en un sujeto? Depende de su población. Pero no de votar. De votar es una parte, pero también falta la otra parte. Entonces, creo que hoy la sociedad argentina también se sostiene en estos esquemas. No los quiero aburrir, prefiero por ahí más charlar, pero más o menos está contado. Lo que hablo es el proceso, que sería un espacio creativo, los espacios creativos que nos llevan a excelentes resultados. Hay 4 casos que están ejecutados, fueron exitosos y hemos llegado a nivel internacional. Es posible. Esta es la experiencia que me tocó vivir. Por supuesto que esto no se hace un día para el otro, se lleva a una concepción de las cosas, una visión y después una aplicación. Así que bueno, gracias por su atención y me gustaría que charlemos. Veo que hay jóvenes, así que el libro es positivo, no critico a nadie, digo, se pueden hacer las cosas, no digo porque aquel no me dejó y yo no pude. No. Era, se hace o no se hace y bueno, están hechos y salieron. Entonces uno, ¿qué quiere hacer? Transmitirle a otro joven, nací en un pueblo más chico que ustedes y pude cumplir mis sueños y no había nadie que se parara adelante. El tema es cómo uno esquiva esos obstáculos y cómo uno se organiza para poder hacerlo frente. Les aviso, yo hacía dedo a los 10 años para ir a la escuela, la secundaria viví solo sin mis padres en una pensión, no me llevé una materia rendida, no porque la traga, y fui a la universidad y estudié, comí en el comedor universitario y leía en la biblioteca pública. Nunca tuve ningún complejo, no pasó absolutamente nada. Hoy ustedes la biblioteca la tienen en su casa, la usan o no. Yo tenía casi 400 kilómetros para ir a estudiar. Y iba a la feria del libro como lector. Me iba a dedo, 700 kilómetros a dedo para ir allá porque quería ver qué pasaba en el mundo. ¿Saben qué? Y con esto les cierro. La primera sorpresa que me llevo andando por Latinoamérica de joven con una mochila, veía a los ingleses, todos los europeos, y les espiaba los libros. Todos los libros, el lugar donde yo podía comer en ese lugar, donde podía dormir, donde podía encontrar un lugar alegre, lo tenían en inglés. Yo me recorrí toda la Argentina para encontrar la literatura antes de viajar para tener información. Hoy ustedes, antes de subirse al avión, ya saben el color que tiene el restaurante donde van a ir a comer. En aquel momento teníamos que hacer kilómetros y kilómetros y hablar con 400 personas. Viajaban solo los ricos digo, está bien, pero veían un mundo de arriba, uno buscaba el mundo intermedio o el de abajo porque no teníamos recursos. Y lo veía en inglés, todavía lo sigo viendo en inglés. Quiero que alguien me traiga un libro de Sudamérica contado en castellano. Y con esto le cierro. La historia que le contaba. Estudiamos la historia del mundo, la nuestra no la sabemos. Andamos por nuestra América Latina con libros ingleses para que nos expliquen dónde estamos. Entonces el punto y el desafío es personas, población, de nosotros depende que el pueblo sea sujeto, objeto. Y si es objeto somos colonizados. Usted tiene una vía de ferrocarril. Con mi padre una vez logramos parar el ferrocarril porque pasaba la materia prima directa de Mendoza a Buenos Aires. Y nosotros necesitábamos el cemento porque teníamos que llevarle, como hablábamos con Enrique, agua a la estancia para los animales. Nosotros no teníamos el pueblo, pero bueno, era el negocio viejo. Comprábamos la porno en la ambulancia. Dijimos, se nos van los costos, nos pagan a los 8 meses, estamos del horno. Ahí empecé a ver este sistema piramidal. Estamos en el horno, ¿qué hacemos? Y tenemos que pagar el tren. ¿Y cómo hacemos para pagar el tren si no podemos pagar la bolsa de porno? Son 400 bolsas, ¿cómo la pagamos? Fuimos a Mendoza, le llevamos a la carta. Un día paró el tren. La verdad, para mí es un orgullo. Paramos el tren, lo bajamos con el viejo, no nos quitaron el mercado, ¿agregamos valor al territorio? Sí. Las vías de aquella época se llevaban la materia prima al mundo, como se la llevaron en la época de la colonia. Las redes nos llevan las ideas. El tema es cómo intervenimos para que esas ideas le agreguemos valor. Nosotros en aquel momento le agregamos valor con el cemento. Hoy, ¿cómo le agregamos valor? Esas redes están todos conectados, pero todos conectados hacia arriba. Pregunto, ¿estamos conectados los vecinos? No. En Pilar yo hice este planteo, hoy estamos conectados los vecinos para poder plantear que la ciudad puede ser global. Pensar global, actuar local. Actuamos local, somos global.